Gracias. Seré breve para dar tiempo a preguntas. Envié mi declaración por escrito, pero no la leeré. Solo voy a hablar con vosotros unos minutos. Todo. Bien, aquí vamos. Suspender. Ya sabes el procedimiento. A la cárcel. Esto supone una prohibición de pertenecer al comité durante un año. Cualquier persona que sea reincidente en la infracción será expulsada por 3 años. Así que no sé si el tipo entra en esa categoría. Eso parece, espero. Pero después de 3 años encontrarás un medio de empleo más productivo. Secretario Rubio, tenemos 2 audiencias por semana y usted sabe, parece tener un grupo de seguidores más sólido que la mayoría de nuestros testigos que vienen ante nosotros. Pero de todos modos, Habrá un par más. Entonces, y solo gracias por detener el reloj, pero lo aprecio. Entonces, y sé que hay muchos otros temas sobre los cuales me van a preguntar, así que podemos hablar sobre ellos, incluidos los que acaba de mencionar la senadora Shaheen. Pero permítanme hablar de Venezuela en particular. por favor. Creo que podemos hablar si quieres. Estoy seguro de que sus preguntas serán sobre lo que ocurrió antes y durante la operación. Quiero centrar mis comentarios esta mañana en lo que sucederá ahora en adelante, porque me vas a preguntar sobre volver atrás. Y déjame decirte esto, ¿cuál es nuestro objetivo al entrar? Tuvimos en nuestro hemisferio un régimen operado por un narcotraficante acusado que se convirtió en base de operaciones de prácticamente todos los competidores, adversarios y enemigos del mundo. Fue para Irán su principal lugar de operaciones en el hemisferio occidental. ¿Era Venezuela? Para Rusia, su principal base de operaciones en el hemisferio occidental a lo largo de Cuba y Nicaragua era Venezuela. En el caso de China, recibía petróleo con un enorme descuento de alrededor de $20 por barril y ni siquiera pagaba dinero por él. Se estaba utilizando para pagar deudas que tenían. Este es el petróleo del pueblo de Venezuela y se lo entregaban a los chinos como trueque con un descuento de $20 por barril, en algunos casos. Y así, básicamente, tenías a 3 de nuestros principales adversarios en el mundo operando desde nuestro hemisferio, desde ese lugar. También era un lugar donde había un régimen de narcotráfico que cooperaba abiertamente con las FARC, el ELN y otras organizaciones de tráfico de drogas utilizando su territorio nacional. Era un enorme riesgo estratégico para Estados Unidos, no al otro lado del mundo, no en otro continente, sino en el hemisferio en el que todos vivimos. Y estaba teniendo impactos dramáticos en nosotros, pero también en Colombia, en la cuenca del Caribe y en muchos otros lugares. Era una situación insostenible y tenía que ser abordada. Y se abordó. Y ahora la pregunta es, ¿qué sucede de aquí en adelante? Como les he descrito en ocasiones anteriores y en conversaciones individuales, aquí teníamos 3 objetivos. El último lo explicaré en orden inverso, porque el estado final aquí es: queremos llegar a una fase de transición en la que tengamos una Venezuela amistosa, estable, próspera y democrática, en la que todos los elementos de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas. Por cierto, se pueden tener elecciones todo el día, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de la oposición son rutinariamente descalificados y no pueden estar en la boleta electoral por culpa del gobierno, esas no son elecciones libres ni justas. Ese es el estado final que queremos, una Venezuela libre, justa, próspera y amistosa. No vamos a llegar ahí en 3 semanas, va a tomar algo de tiempo. Así que el objetivo número 1 era la estabilidad. Tras la salida de Maduro, la preocupación era: ¿qué pasa en Venezuela? ¿Habrá guerra civil? ¿Comenzarán las diferentes facciones a enfrentarse entre sí? ¿1 millón de personas cruzarán la frontera hacia Colombia? Todo eso se ha evitado. Y una de las principales formas en que se ha evitado es la capacidad de establecer conversaciones directas, honestas, respetuosas, pero muy directas y sinceras con las personas que hoy controlan los elementos de esa nación, es decir, las fuerzas del orden, el aparato gubernamental, etc. Y una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición es el hecho de que tenemos sanciones sobre el petróleo. Hay petróleo que está sancionado y que no puede salir de Venezuela debido a nuestra cuarentena. Así que lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con ellos. Y el acuerdo es el siguiente: sobre el petróleo que está sancionado y en cuarentena les permitiremos llevarlo al mercado. Les permitiremos llevarlo al mercado a precios de mercado, no al precio con descuento que obtenía China. A cambio, los fondos provenientes de eso se depositarán en una cuenta sobre la cual tendremos supervisión. Y ustedes gastarán ese dinero en beneficio del pueblo venezolano. ¿Por qué era eso importante? Venezuela se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento. Estaban produciendo petróleo, estaban extrayendo petróleo y no tenían dónde ponerlo. No tenían dónde moverlo y se enfrentaban a una crisis fiscal.
Necesitaban dinero de inmediato para financiar a los policías, los trabajadores de saneamiento, las operaciones diarias del gobierno. Así que hemos podido crear un mecanismo a corto plazo. Este no será el mecanismo permanente, pero es un mecanismo a corto plazo mediante el cual se pueden satisfacer las necesidades del pueblo venezolano a través de un proceso que hemos creado donde ellos presentarán cada mes un presupuesto de esto es lo que necesitamos financiar, nosotros les indicaremos de antemano para qué no se puede usar ese dinero. Y ellos han sido muy cooperativos en este sentido. De hecho, se han comprometido a utilizar una cantidad considerable de esos fondos para comprar medicinas y equipos directamente de Estados Unidos. De hecho, una de las cosas que necesitan es diluyente, dependiendo de cómo se quiera pronunciar, y básicamente es el crudo ligero que necesitan mezclar con su crudo pesado para que el petróleo pueda mezclarse y transportarse. Antes obtenían el 100% de eso de Rusia. Ahora están obteniendo el 100% de eso de Estados Unidos. Así que estamos utilizando ese mecanismo a corto plazo tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos petroleros que actualmente se están generando a través de las licencias que ahora comenzaremos a emitir. El petróleo sancionado beneficia al pueblo venezolano y no financia el sistema que existía en el pasado. La segunda es una etapa de recuperación y esa es la fase en la que se busca ver una industria petrolera normalizada. De nuevo, mira, tenemos suficiente petróleo, hay suficiente petróleo en todo el mundo. Canadá produce crudo pesado, así que no es que el petróleo de Venezuela sea único en ese sentido, a pesar de que tienen las mayores reservas conocidas del mundo. No es insustituible, pero entendemos que esa es la línea de vida. Sus recursos naturales van a permitir que Venezuela sea estable y próspera en el futuro, y por eso hemos creado. Lo que esperamos hacer es pasar a un mecanismo que permita que eso se venda de manera normal, como en una industria petrolera normal, no una dominada por compinches, ni una dominada por el soborno y la corrupción. Con ese fin, las autoridades allí merecen cierto reconocimiento. Han aprobado una nueva ley de hidrocarburos que básicamente elimina muchas de las restricciones de la era de Chávez sobre la inversión privada en la industria petrolera. Probablemente no sea suficiente para atraer la inversión necesaria, pero es un gran avance respecto a donde estaban hace 3 semanas. Así que eso es un cambio importante. Podemos abordar algunos de los otros componentes, pero se me acabará el tiempo. Pero una de las partes de la fase de transición o de recuperación es empezar a crear espacio para diferentes voces. Dentro de la política venezolana, tener la capacidad de expresarse. Parte de eso es la liberación de los presos políticos. Según algunas estimaciones, hasta 2,000 los están liberando. Los están liberando probablemente más lento de lo que me gustaría, pero los están liberando. Y de hecho ya se empieza a ver que algunas de las personas liberadas comienzan a expresarse y a participar en la vida política del país. Nos queda un largo camino por recorrer. Mira, podemos hablar con más detalles sobre todas estas cosas. Baste decir que no estoy aquí para asegurarles que esto será fácil o sencillo. Lo que digo es que en 3 semanas y media, casi 4, gracias. Estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos, dadas las complejidades que implicaba desde el principio. Y reconozco que no será fácil. Quiero decir, miren, al final del día estamos tratando con personas allá que han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en un paraíso de gánsteres. Así que no va a ser de un día para otro que esto se solucione de la noche a la mañana. Pero creo que estamos logrando un progreso bueno y decente. Es el mejor plan y sin duda estamos mejor hoy en Venezuela que hace 4 semanas. Y creo, espero y confío que estaremos mejor en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses de lo que hubiéramos estado si Maduro aún siguiera allí. Así que gracias. Presidente, gracias, señor. Secretario Rubio, gracias por estar aquí. Algunos de los comentarios de mis colegas del otro lado del pasillo son difíciles de conciliar con los hechos. Las reglas del juego no cambiaron, ni tampoco Maduro. Lo único que cambió fue que el presidente Trump actuó sobre lo que miembros de ambos partidos dijeron que debía suceder. Y era algo que tenía que suceder. Y lo hizo, por cierto, con una operación que pasará a la historia como una de las más impresionantes y técnicamente competentes jamás realizadas. Así que, secretario Rubio, me gustaría conocer su respuesta a algunas preguntas de sí o no. Sé que eso normalmente no es su estilo, pero por favor, tenga paciencia conmigo un momento, ¿de acuerdo? Muy bien, escuchemos primero las preguntas. Odio los concursos. Adelante. Durante años, Estados Unidos tuvo una recompensa vigente por Nicolás Maduro, ¿correcto? ¿Tener qué, perdón? Una recompensa vigente por Nicolás Maduro. Sí. Y esa recompensa fue incrementada tanto por las administraciones de Biden y Trump, ¿correcto? Correcto. Y a pesar de esa recompensa, ¿Maduro siguió en el poder?
Sí. ¿Siguió apoyando a los narcotraficantes? Oh, sí. Fue. ¿La Operación Resolución Absoluta fue una operación policial apoyada por el ejército? Lo fue. ¿Esa operación logró sacar a Maduro y a su esposa y fueron puestos bajo custodia? Sí. Excelentes preguntas. Gracias. ¿Algún miembro del servicio o agente de la ley murió en esa operación? No, ninguno de los nuestros. Ninguno de los nuestros, correcto. ¿Ha habido en general un amplio apoyo en América Latina para la destitución de Maduro? Sí. ¿Y Estados Unidos está mejor con Nicolás Maduro bajo custodia? Sí. Y Venezuela también. Correcto. Me doy cuenta de que escuchará opiniones diferentes durante esta audiencia, pero quiero al menos ofrecer mis felicitaciones personales a usted y a todos los que ayudaron a llevar esto a cabo, porque el mundo está mejor sin Nicolás Maduro. Hace unas semanas usted informó al Senado sobre su plan de 3 fases. Hoy ha estado hablando aquí sobre la estabilización, la recuperación y la transición en Venezuela. ¿Hay algo que este Congreso pueda hacer para ayudar a ejecutar ese plan? Con el tiempo lo habrá, no hay duda de eso. En el frente de la estabilización, sabe, para estabilizar, por ejemplo, vamos a tener que empezar a otorgar algunas licencias a través de la OFAC. Así que, por ejemplo, si una empresa quiere ir y explorar la oportunidad de hacer alguna actividad económica en Venezuela, necesitarán una licencia del Departamento del Tesoro para poder hacerlo. Y eso no requiere acción del Congreso, pero quería que estuvieran al tanto cuando empiecen a ver algunas de estas cosas. Algunas de estas solo son exploratorias. Lo segundo es que creo que con el tiempo, mire, Venezuela es un país muy rico. Este no es un país que vaya a necesitar dinero de Estados Unidos para reconstruirse, estabilizarse o hacer la transición. Realmente no lo es. Tiene la capacidad de serlo y de hecho históricamente ha sido en muchos casos el país más rico de Sudamérica. El problema es que la riqueza del país estaba siendo robada. Por eso, parte tanto de la recuperación como de la fase de transición es asegurar que se deje en pie una Venezuela próspera, libre, democrática, aliada y amiga de Estados Unidos, pero también próspera, donde los recursos del país se utilicen de manera responsable y en beneficio del pueblo y su economía. Así que con el tiempo, imagino que volveremos a ustedes con legislación específica que pueda ser necesaria para ayudar en esa función. Pero no esperamos que esto vaya a requerir ningún gasto de nuestra parte. Al contrario, a diferencia de muchas otras partes del mundo en las que nos hemos involucrado, en Venezuela no estamos gastando dinero en este momento, salvo lo que cueste poner en funcionamiento nuestra embajada. Permítame cambiar un poco de tema. Una de las críticas comunes después de la captura de Maduro fue que esto incentivaría a la China comunista a tomar acciones similares en Taiwán. En mi opinión, esto no podría estar más lejos de la verdad. Para empezar, a la China comunista no le importa las leyes o normas internacionales. Lo han demostrado repetidamente, solo pregúntenle a Filipinas. Tampoco cree que el derecho internacional siquiera aplique a Taiwán. Pero lo más importante es que el cálculo de Xi Jinping sobre si tomar o no una acción militar contra Taiwán depende únicamente de si cree que tendrá éxito o no. En este sentido, la destreza táctica demostrada durante la Operación Resolución Absoluta puede que en realidad haya hecho que Xi se lo piense 2 veces antes de actuar en Taiwán, porque a pesar de su enorme acumulación militar, el EPL sigue careciendo de la experiencia que Estados Unidos demostró tan claramente en la captura de Maduro. Y los líderes del EPL que sí tienen experiencia en combate, como el general Chang, acaban de ser purgados, o al menos uno de ellos lo fue. Entonces, secretario Rubio, ¿cree usted que la operación para detener a Maduro tendrá algún impacto en las acciones o intenciones de la China comunista hacia Taiwán? No, mira, la situación en Taiwán es un proyecto heredado de G y él ha dejado muy claro que eso es lo que pretende hacer. Y eso sucederá independientemente de cualquier cosa que suceda en el mundo. Sin embargo, su punto es válido. Y es que Estados Unidos, al llevar a cabo esta operación, creo que ciertamente fue sorprendente para China, para Rusia, para Irán, para cualquier adversario en el mundo, porque Estados Unidos es el único país en el mundo que podría haber realizado esta operación. Señor presidente, si pudiera muy brevemente, acabo de mencionar al general Chang siendo purgado aquí. Obviamente él era un funcionario muy importante en China. ¿Puede compartir solo su evaluación sobre lo que significa que ella haya purgado a uno de estos?
Bueno, esto es, creo, parte de un patrón que hemos visto en los últimos años, que es una purga de líderes en su ejército. Invierten mucho en su ejército. Algunos roban y buscan solucionar ese problema. Así que es un problema interno en su sistema. Obviamente no comparten con nosotros ni nos hablan en profundidad de nada de eso, pero ciertamente fue algo que vimos con interés. Agradecer. Me complace que estemos considerando la posibilidad de tener presencia diplomática en Venezuela en el futuro cercano. Pienso que eso es muy importante. Pero según se informa, la DEA ha identificado a Delcy Rodríguez como un actor importante en el tráfico de drogas. ¿Está usted de acuerdo con eso? Y si es así, ¿cómo podemos asegurarle al pueblo estadounidense que el dinero que va a Venezuela no termina en manos de los carteles o del narcotráfico? Sí, y sobre eso ella no fue acusada formalmente como Maduro. Su esposa lo fueron. Así que no voy a especular sobre artículos de periódico ni sobre en qué están trabajando las fuerzas del orden. Si de hecho existiera tal investigación, ya sabe, eso sería algo sobre lo que estaríamos especulando. Basta con decir que este no era un sistema normal. Todos deberíamos estar de acuerdo con eso, ¿de acuerdo? Ese régimen, como todos entendían, se mantenía unido por la corrupción. Lo que los unía no era lealtad a Maduro, sino que estos 5 tenían campos petrolíferos asignados y el narcotráfico. Lo entiendo. Pero no estoy defendiendo el régimen. De hecho, me preocupa que no hayamos cambiado el régimen lo suficiente y que los dólares estadounidenses siguen yendo a parar a manos de narcotraficantes y de importantes organizaciones que no queremos sacar provecho de la financiación que estamos vendiendo ahora del petróleo. Proporcionar al gobierno venezolano. ¿Al gobierno? Sí, mira, reconozco que estamos tratando, como te dije, con personas que han estado involucradas en ciertas cosas. Eso en nuestro sistema no sería aceptable para nosotros a largo plazo. De ninguna manera es nuestra política dejar en pie algo permanente que sea tan corrupto como lo has descrito. Estamos en la fase de transición y estabilización. Simplemente estamos reconociendo la realidad y es que hay que trabajar con las personas que están a cargo de los elementos de gobierno. Bueno, puedes tranquilizar a la gente. Ese dinero es... ¿No vas? Sí. ¿Seguiremos con los cárteles? Bien, ese es el proceso que te describí sobre el petróleo sancionado que requiere permiso de EUU. Sus ganancias a precio de mercado, sin los descuentos previos de Venezuela, irán a una cuenta bloqueada del Tesoro estadounidense. Al principio, nosotros determinaremos que este dinero solo podrá gastarse en fines específicos. Nos someteremos a ellos. Nos presentarán una solicitud de presupuesto. Queremos utilizar este dinero para estas cosas. Y parte de lo recaudado se destinará a financiar un proceso de auditoría para garantizar que así es como se gasta el dinero. Y así planeamos gestionar los fondos pronto. ¿Se ha establecido un proceso de auditoría real? Se instalará y tenemos un par de opciones. Una opción es el banco XM. Ellos tienen experiencia como banqueros para poder encargarse de parte de esa opción. Puede que haya otras opciones disponibles. No hemos finalizado cómo será ese proceso de auditoría. Solo hemos realizado un pago y ese pago que hicimos será auditado retrospectivamente, pero era importante que hiciéramos ese pago porque tenían que cumplir con la nómina. Tenían que mantener en plantilla a los trabajadores de saneamiento, a los policías y a los empleados públicos. Fue un pago de $300 millones. Se vendió petróleo por $500 millones. 300 fueron al gobierno venezolano. ¿Y los otros 200 millones? Esos fondos aún están en la cuenta. ¿La cuenta en Qatar? Bueno, la cuenta sí, pero eso finalmente será transferido. Es una cuenta a corto plazo, cuenta bloqueada EU, una cuenta bloqueada por el Tesoro en Estados Unidos. ¿Y también será auditada? Correcto. Bueno, la auditoría será sobre los gastos. Desde el principio les diremos en qué se puede gastar ese dinero. De nuevo, no estoy hablando de todos los otros ingresos que pueda tener el gobierno venezolano. Estamos hablando de los ingresos provenientes del petróleo sancionado. Desde el principio diremos cuáles son los gastos permitidos. Y luego ellos aceptarán financiarlo como parte del costo total. Ellos pagarán y financiarán un sistema de auditoría aceptable para nosotros para asegurar que el dinero se gastó de esa manera. ¿Avisará al comité al activar la auditoría? Oh, absolutamente, sí. Me gustaría cambiar de tema en el poco tiempo que me queda, porque cuando usted era miembro de este comité, redactó una legislación para evitar que el presidente Trump abandonara unilateralmente la OTAN, usted y el senador Kenney. ¿Sigue creyendo que Estados Unidos se beneficia de la OTAN? Sí, nos beneficiamos. La OTAN debe replantear sus obligaciones. Esto no es nuevo. Varios presidentes ya se han quejado. Creo que este presidente se queja más que el resto.
Bueno, solo estoy tratando de ser claro, obtener una respuesta clara sobre la postura de esta administración en relación a la OTAN, porque ha sido un mensaje muy confuso durante el último año. ¿Y estás de acuerdo en que somos más fuertes al enfrentarnos a China cuando lo hacemos con socios que piensan como nosotros? Y que China sigue siendo la amenaza número 1 a la que nos enfrentamos en Estados Unidos. Sí, pero nuestros socios afines deben tener capacidad y ese ha sido parte del problema. El problema es la erosión de las capacidades de defensa europeas porque han destinado grandes cantidades de dinero. Estos son países ricos y debido al paraguas de la OTAN, eso les dio la flexibilidad de gastar una enorme parte de sus ingresos en programas sociales y no en defensa. Ahora, tal vez esa tendencia comience a cambiar. Bueno, de hecho, ya ha comenzado a cambiar, francamente, y gracias. Y creo que el presidente merece reconocimiento por eso, por el hecho de que ahora hay un compromiso de destinar el 5% del PIB a defensa. Pero parte de esa fortaleza también proviene no solo de tener el mecanismo, el poderío militar, sino también de la unidad con nuestros aliados. Y en la medida en que esa unidad se vea socavada, como cuando se habla de Groenlandia y se antagoniza a Dinamarca, entonces se debilita la capacidad de la OTAN. Y las únicas personas que se entusiasman con eso son Vladimir Putin y el presidente Xi. Sí. Bueno, yo diría que creo que nuestras alianzas en la OTAN en última instancia son algo que va a funcionar. Nuestros socios entienden la importancia de Estados Unidos. La presencia en la OTAN, sin Estados Unidos no hay OTAN. Y entendemos que para que la OTAN sea más fuerte, nuestros socios también deben ser más fuertes. Y una de las cosas que les hemos explicado a nuestros aliados en la OTAN es que Estados Unidos no se enfoca únicamente en Europa. También tenemos necesidades de defensa en el hemisferio occidental, tenemos necesidades de defensa en el Indo-Pacífico y eso nos va a exigir. Puede que seamos el país más rico del mundo, pero no tenemos recursos ilimitados. Y a medida que reasignamos Que es exactamente la razón por la que queremos tener aliados y socios que nos ayuden mientras analizamos los conflictos en todo el mundo. Y cuando antagonizamos a nuestros aliados y socios y cuando enviamos a Canadá a hacer un acuerdo comercial con China, en lugar de venir a New Hampshire o a Estados Unidos, eso debilita nuestra capacidad para enfrentar a nuestros adversarios. aliados deben ser dos cosas. Deben estar dispuestos a dar un paso adelante y capaces de ello. Francamente, muchos no lo han hecho. Quiero decir, España todavía no está cumpliendo con el 5%, es decir, hay países que todavía no están cumpliendo. Y de hecho, Mark Rutte ayer señaló que sin Estados Unidos, los países de Europa tendrían que gastar el 10% de su PIB durante los próximos 20 años para poder compensar el total. Así que sí creo que debe haber un reequilibrio y ojalá logremos cooperación. Creo que la habrá. Rutte ha hecho un gran trabajo gestionando todo esto. Y no estoy discutiendo ese punto contigo. Como dije, estoy de acuerdo con lo que el presidente ha pedido a nuestros aliados europeos. Lo que estoy discutiendo con usted es que su retórica está socavando la OTAN y nuestras asociaciones con nuestros aliados. Y eso es un problema. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora Shaheen. Ricketts. Dijo, después de esa reunión hablaremos con ella y tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacer eso. Quizás podamos hacer eso. Estableceremos las condiciones para este ganador del premio Nobel, tener un rol de liderazgo. La última pregunta es esta. ¿Usted habló sobre el discurso en Davos? Esto es algo que dijo el presidente en Davos. Estoy ayudando a la OTAN hasta hace unos días, cuando les hablé sobre Islandia. Me adoraban. Ellos no están aquí por nosotros en Islandia, eso se los puedo decir. Nuestro mercado de valores tuvo la primera caída ayer por Islandia, así que Islandia ya nos ha costado mucho dinero. El presidente confundió repetidamente Islandia con Groenlandia, ¿verdad? No estamos enojados con Islandia, no nos han costado ningún dinero. El presidente simplemente confundió a los dos países, ¿correcto? Sí, quería decir Groenlandia, pero creo que todos conocemos presidentes que tienen tropiezos verbales. Hemos tenido presidentes así antes. Algunos hicieron mucho más que esto. Buen intento. Bien, gracias. Pensé que lo hizo bien. Vamos a ver. Tenemos al senador Paul. ¿Están debatiendo los fundadores? No lo sé, en los miles con seguridad. Y mira, creo que los regímenes, incluido ese en Irán, han aprendido que cuando empiezas a dispararle a la gente en la cabeza con francotiradores, es efectivo. Quiero decir, funciona y lo han hecho y es horroroso. Y eso es lo que hemos visto. Ese régimen probablemente está más débil que nunca.
Y el problema central al que se enfrentan, a diferencia de las protestas que viste en el pasado sobre otros temas, es que no tienen una forma de abordar las quejas principales de los manifestantes, que es que su economía está en colapso. Y la razón por la que su economía está en colapso es porque gastan todo su dinero y todos sus recursos en construir armas y patrocinar grupos terroristas en todo el mundo, en lugar de reinvertirlo en su propia sociedad. Como resultado, sufren sanciones globales que aíslan su economía. El pueblo iraní exige que dejen eso, se preocupen por ellos y logren levantar las sanciones. Y este régimen no está dispuesto a hacerlo. Así que el desafío principal es que las protestas pueden haber disminuido, pero volverán a estallar en el futuro. Porque este régimen, a menos que esté dispuesto a cambiar o a irse, no tiene manera de abordar las legítimas y constantes quejas del pueblo de Irán, que merece algo mejor. Gracias. Gracias. De hecho, los 3 puntos que mencionó, la consulta, la OTAN, Groenlandia, las alianzas en Groenlandia, permítame hablarles sobre la consulta. Este ha sido un punto de tensión en el Congreso y varias administraciones, como señaló. Yo defendía la consulta cuando estaba allá. Ahora es un trabajo y momento diferente. Pero eso no es necesariamente el punto. Esta es una situación muy particular a la que nos enfrentamos aquí. El hecho es que nuestra misión y la que se le informó y de la que se habló, esa misión sigue en curso. Y esa es la misión de lucha contra el narcotráfico que seguimos llevando a cabo. Por controvertida que sea, puede que no todos sean partidarios de ella, obviamente, pero está ocurriendo en el Pacífico Oriental y también en la cuenca del Caribe. El problema es, o la buena noticia es, que ya no hay muchas lanchas de droga moviéndose en la cuenca del Caribe, y eso es lo que informamos al Congreso, ¿no? Esta misión específica de la que usted ha hablado. Una de las razones por las que se ensaya es para ver si siquiera es factible ir al presidente y decirle, ¿es esto siquiera una opción sobre la mesa? La verdad es que esta misión no pudo haber sido informada al Congreso porque ni siquiera estaba dentro del ámbito de lo posible. Hasta muy avanzado diciembre, cuando todos nuestros esfuerzos por negociar con Maduro habían fracasado y finalmente se le presentaron estas opciones al presidente y él tomó estas decisiones. También fue una operación basada en desencadenantes. Puede que nunca hubiera ocurrido. Requería un número de factores que debían alinearse todos en el lugar correcto, en el momento adecuado, en una ventana de tiempo muy limitada. Y ni siquiera estaba claro si alguna vez iba a ser posible. También está el aspecto que no controlo y es el de deferir al Departamento de Guerra en cuanto a la seguridad operativa. A pesar de que habíamos mantenido esto bastante restringido, la verdad es que esto se filtró. Ahora sabemos que fue filtrado por un contratista del Departamento de Guerra, que de haberse publicado habría puesto en peligro la vida de personas y probablemente habría cancelado la posibilidad de llevar a cabo la misión. Así que esta es una verdadera tensión y estoy haciendo lo mejor que puedo para tratar de gestionarla dentro de las limitaciones de 2 cosas: la seguridad operativa y también las decisiones que se están tomando. Existen múltiples contingencias para eventos en todo el mundo, incluyendo algunas que ninguno de nosotros cree que alguna vez llegarán a concretarse. Y en este caso en particular, una de las razones por las que se ensayan estas cosas con anticipación es para saber si siquiera es posible. ¿Esto siquiera se puede hacer? ¿Y cuáles son los riesgos asociados con hacerlo? Así puedes presentar opciones al presidente, quien en última instancia toma estas decisiones. En el caso de reinventar la OTAN, sin duda tiene que ser reinventada. Y la razón por la que tiene que ser reinventada no es porque su propósito haya cambiado. Sus capacidades tienen que ser reinventadas. Permíteme darte un ejemplo. Se habla mucho sobre garantías de seguridad, y es algo sobre lo que ahora hay un acuerdo general en el caso de Ucrania, pero esas garantías de seguridad básicamente implican el despliegue de un pequeño número de tropas europeas, principalmente francesas en el Reino Unido, y luego un respaldo estadounidense. Respaldo. Pero en realidad la garantía de seguridad es el respaldo de Estados Unidos. Respaldo. No estoy restando importancia al hecho de que algunos países en Europa estén dispuestos a desplegar tropas en una Ucrania posguerra. Lo que señalo es que eso es irrelevante sin el respaldo de Estados Unidos. Respaldo. Y entonces, la razón por la que se necesita un respaldo estadounidense tan fuerte es porque nuestros aliados y socios no han invertido lo suficiente en sus propias capacidades de defensa en los últimos 20 o 30 años. Ahora, con suerte, eso va a cambiar. Con suerte, eso está cambiando. Y en algunos casos, y en algunos países en particular, eso ya ha cambiado. Pero este es un hecho que no podemos ignorar. La OTAN será más fuerte si nuestros aliados son más capaces, especialmente, y esta es la realidad, lo queramos aceptar o no, tenemos intereses en todo el mundo. Tenemos intereses en Medio Oriente, tenemos intereses en el hemisferio occidental y ciertamente tenemos intereses en el Indo-Pacífico. Varios de ustedes ya han señalado que China es el principal desafío. No podemos tener a los mismos soldados o los mismos barcos tanto en Europa como en el Indo-Pacífico. Tenemos que elegir
No importa cuántos barcos construyamos, no importa cuántas capacidades desarrollemos, vamos a tener que hacer estos ajustes. Y cuanto más fuertes sean nuestros socios en la OTAN, más flexibilidad tendrá Estados Unidos para asegurar nuestros intereses en diferentes partes del mundo. Eso no es un abandono de la OTAN. Esa es una realidad del siglo XXI y del mundo que está cambiando ahora. En el caso de Groenlandia, diré que estamos en una buena posición en este momento. Tuvimos excelentes reuniones con el secretario general de la OTAN. De hecho, incluso mientras les hablo ahora, habrá algunas reuniones técnicas entre nosotros y nuestros socios en Groenlandia y Dinamarca sobre este tema. Y creo que tenemos en marcha un proceso que nos llevará a un buen resultado para todos. El interés del presidente en Groenlandia ha sido claro, es un interés de seguridad nacional, es un interés de larga data que precede a esta administración. Es un interés que nuestros aliados reconocen como real. Creo que vamos a lograr algo positivo. Vamos a comenzar ese proceso de una manera muy profesional y directa. Comienza hoy y será un proceso regular. Vamos a intentar hacerlo de una manera que no sea como un circo mediático cada vez. Estas conversaciones ocurren porque creemos que eso genera más flexibilidad en ambos lados para llegar a un resultado positivo. Y creo que lo vamos a lograr. Y me pareció destacable e importante que a pesar de sus preocupaciones, el presidente en su discurso en Davos dejó muy claro que Estados Unidos no iba a usar la fuerza ni fuerza militar en Groenlandia. Así que creo que vamos a terminar en un buen lugar. Tenemos un poco de trabajo por hacer, pero creo que vamos a terminar en un buen lugar. Y creo que escucharás lo mismo de nuestros colegas en Europa muy pronto. Señor secretario, el Grupo de los 8 nunca ha filtrado información. Es fundamental que usted consulte con el Congreso. Para que estemos seguros, nuestros aliados tienen que confiar en nosotros. Y para que este comité haga nuestro trabajo, tenemos que confiar en usted. Trabajemos juntos para restaurar. Gracias, Kunz y McCormick. Secretario. Gracias. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.